Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día de ayer les mandé unas citas bíblicas para que las apunten, para que luego en el momento de la oración, me imagino que les dijeron que tenían un tiempito también para leerlas, y luego también en sus casas, seguramente alguno, obviamente por la curiosidad santa, fue y revisó a qué se refería todo esto. Yo quiero decir una cosa básica que va a resumir lo que hemos visto ayer. 3 escenas. Primero, esta escena de aquel que le pide a Jesús que vaya a su casa, ¿no? El segundo, de aquel que cree en Jesús, aun cuando Jesús no va a su casa, sino que le dice que crea, ¿no? Y él dice, está bien, una palabra tuya bastará para sanar. Y la tercera escena es de esta mujer que en cambio recibe de Jesús negativas. Le dice, no conviene que la comida de los hijos se les dé a los perros, a los perritos. Tenemos 3 circunstancias. La primera, a Jesús se le pide y él va. Es algo muy humano. Voy a tu casa y curo. Y la segunda, no va. Le dice, cree en mi palabra, vete. Y la tercera, le dice, no lo voy a hacer. Y se queda callado, muchas veces. ¿Saben a qué se parece mucho esto? A lo que hablábamos ayer. La primera escena es la infancia. Jesús, ven, que te quiero sentir. Ven, estate conmigo. Necesito muchas cosas. La segunda, cuando uno va creciendo, en cambio Jesús le dice, ya no voy a estar ahí sensitivamente, humanamente presente. Cree en mi palabra, vete. Crece un poquito. Aprende a confiar en mí. Aun cuando no esté sensitivamente a tu lado. A veces no lo sentimos al Señor. Y la tercera es más fuerte todavía. La ignora, le pide y él como que no. Esto no es para ti. Es el silencio total de Dios. Si se dan cuenta en este capítulo, en este texto, Jesús es muy indiferente. Y cuando habla, le dice entonces que no. Y luego sigue en silencio. Esta es la etapa cuando se suceden en nosotros muchos acontecimientos que nos desconciertan y solamente consigue el beneficio y la bendición de Dios aquella persona que, a pesar de la aparente negativa del Señor, se queda humildemente, pacientemente allí. ¿Les ha pasado esto? No recibo respuesta, no hay ninguna señal, no parece que Dios está aquí presente, ni siquiera le siento para nada. Voy a la oración y no me dice nada. Estoy en la misa inclusive y nada. No es como al principio que sentía muchas cosas, sino que ahora nada. Siéntete en un momento propicio para que Dios actúe y te haga madurar. San Juan de la Cruz decía, es que las personas cuando están en este estado piensan que pierden el tiempo y abandonan fácilmente la oración y las prácticas, y no se dan cuenta que justamente en este tiempo es cuando por fin tienen méritos. Antes no tenían, porque antes lo hacía, ¿por qué? Porque siento el fuego, porque siento el deseo, porque voy allá y me siento tan hermoso, me siento tan bonito, me siento que estoy en el cielo. Llega un momento en el que el Señor nos introduce en esta situación de su silencio. Decía San Charbel Magluf, solamente podremos escuchar la voz de Dios si escuchamos primero su silencio. Y en este silencio es cuando retumba, no a nuestros oídos, sino en nuestra alma, la voluntad de Dios. Es tan bonito.
si caminamos en esto, desde la infancia hasta la adultez, desde la oración vocal, meditativa hasta la contemplativa, y repito, nunca renunciando a esas 3 etapas, sino siempre perfeccionándolas e intentando vivirlas, pues entonces construiremos un camino de santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Si estás aquí solamente para sentir cosas bonitas, miren, hay personas que van a orar, eso está mal. Hay personas que van solamente a la oración para encontrar paz. Qué mal, ¿no? Voy a orar a encontrar paz, a sentirme bien. Si decimos que la oración es un diálogo con Jesucristo, y nuestro Cristo está crucificado, aun cuando resucitado, sigue con sus llagas. ¿Saben eso bien, no? Ya resucitó y se le mostró con las llagas. Tiene los signos de la muerte ahora para toda la eternidad, como testimonio de su amor por nosotros. Tanto nos ha amado que la resurrección no es un rechazo de la muerte, sino más bien una asunción de la muerte. Él asume la muerte y ahora la lleva en sus partes, manos, pies, costado, para toda la eternidad, como testimonio del amor por nosotros. Significa que entonces la muerte, ya por esta asunción de Cristo, ahora la muerte es como nuestra amiga. Ahora la muerte es un paso, es como una puertita, decía un padre español, donde yo solamente la abro y por fin puedo pasar ya donde yo quería. O como decía también Santa Teresa de los Andes, santa chilena, decía: mi alma es demasiado grande, infinita, es demasiado inmortal para este mundo tan pequeño. Yo he sido creada, decía, he sido creada para no morir nunca, porque la muerte no es muerte, la muerte ha sido vencida. En ese sentido, hermanos, si es que nosotros aprendemos en la oración a comunicarnos con este Cristo que ha asumido la muerte y que, como vemos aquí, tiene un corazón con fuego y con espinas, no es solamente una figurita bonita. Esto es verdadero, es auténtico. Jesucristo aún sigue sufriendo. Dice la carta a los Hebreos que Cristo sigue ofreciendo continuamente el único sacrificio, pero continuamente por todos nosotros. Escúchenme acá, están mirando al ventilador. Acá. Ahí está. Apagado. Ya. No se pierdan, ya van a aprender otro, así que ya están advertidos. Atención, miren acá. Cristo en la oración está sufriendo también. Hay personas que me dicen: yo soy devoto al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ah, sí? ¿Eres devoto al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y sabes qué siente Jesús? ¿Sabes qué siente? ¿Y por qué cuando vas a orar solamente dices: Señor, dame la tranquilidad, dame la paz, dame la serenidad? ¿Qué te pasa? Los santos decían: cuando uno ora experimenta 2 cosas. Primero, un amor infinito, y segundo, un sufrimiento infinito. Cuando oramos, entonces, definitivamente el sufrimiento tiene que estar presente, porque no puede ser que yo hablo con usted y usted me cuenta sus cosas difíciles y todo, y yo, mientras más me cuenta cosas difíciles, yo, estoy más en paz, ¿no? Sí, Jesús, estuvo sufriendo por los pecadores, pero dame la paz. Eso, ¿no? Sí, Jesús, tú derramando tu sangre en cada misa por la redención de este hombre que no deja su pecado. Y yo, eso, Jesús. Ahora sí he encontrado la paz. Jesús, muchas gracias, hasta luego. Y lo dejo al pobre ahí sufriendo. Si nosotros vamos a orar y nos encontramos todavía con Jesús solamente para conseguir todavía las apetencias de nuestro cuerpo, para conseguir tranquilidad, relax, estamos mal. ¿No les parece lógico? No es como obvio. Si voy a hablar con alguien que está sufriendo por los pecadores, ¿cómo voy a salir de ahí tranquilito?
¿Acaso no será que no nos han enseñado a orar bien? ¿Acaso será que se ha metido mucho esta doctrina oriental? ¿Qué hace, por ejemplo, el budismo con el yoga? Dice, encuentra la tranquilidad, el equilibrio, la armonía. Si eso buscamos en la oración, hermanos, estamos mal. Vayan a hacer mejor yoga. Porque además están utilizando a Jesucristo para conseguir esas cosas. Eso es la infancia. Quiero estar bien. Tanto bienestar. Ahora los padres dicen a sus hijos, quiero que sean felices. Quiero que sean felices. Ese es el deseo infinito del papá para con su hijo. Antes los ancianos, los de antes, decían, quiero que sea una persona de bien. Decían, una persona de bien. Si le toca sufrir, no importa, que sea una persona de bien. Ahora, ¿qué decimos? Felices. Felices. Y se desviven los padres para que los hijos no sufran. ¡Qué maldad! Van creciendo. Papá, tú nunca me enseñaste a sufrir y ahora me toca esta vida tan difícil, me pongo a llorar. ¿Qué es lo que le pasa a la generación actual de cristal que se llama? Cualquier cosa los rompe. Todos con fuertes problemas afectivos y psicológicos. ¿Por qué? No les enseñaron a sufrir desde pequeños. Les evitaron todo cuanto les pudiera hacer llorar. Y no quiero decir que estamos buscando hacer daño a los niños, por supuesto que no, pero enseñarles desde, por ejemplo, cosas tan pequeñitas. Disculpen que me meta aquí, voy a dar solo 2 ejemplos y ya me salgo. Por ejemplo, si el niño quiere algo, enseñarle que no lo puede conseguir siempre y que llore, que revuelque y que haga lo que quiera hasta que se canse y sepa que no lo puede conseguir. Pero entonces viene la mamá, no, es que no puedo ver a llorar a mi hijo, y tenga maldad, mala. O cuando quizá el niño inclusive se cae, ¿no? Y enseguida queremos levantarlo, déjalo, que se levante solo, que aprenda. Inclusive, lamentablemente, por evitar supuestos sufrimientos y a veces creando un aparato gigantesco de posibles muertes, ya van a ver a qué me refiero. Entonces, actualmente han dicho casi todo cesárea. Todos los partos ya no son partos, solamente son operaciones, cesárea. Se sabe por psicología, inclusive, que los niños que nacen haciendo fuerza para salir del vientre de su madre, ¿no? Son personas que tienen un carácter, ya cuando grandes, mucho más estable, mucho más fuerte. Desde el momento de su parto, cuando nacen con dolor. Pero actualmente cualquier cosa llega, sí, cesárea, hablan más. Habría que inclusive mirar todavía un poquito mejor. ¿Por qué sucede, lamentablemente, que el índice de suicidios va creciendo a pesar de que el bienestar es superior? Cierro esto y me regreso al tema. Cuando estamos en la oración y no aprendemos de nuestro Padre a asimilar los sentimientos de Cristo, hoy día, que es domingo, presten atención a la segunda lectura. Presten atención a la segunda lectura. Habla de hacer Cristo en nosotros, de transformarnos en Cristo. ¿Cómo voy a ser Cristo? ¿Cómo voy a ser Cristo? Si solamente busco tranquilidad, serenidad, paz. Y repito, a veces nos valemos de la oración católica, del encuentro con el Señor en el Santísimo, para complacer nuestras pasiones, nuestros sentimientos. Si hasta el día de hoy no has salido del Santísimo con dolor, con sufrimiento, estoy casi segurísimo de que no has hecho una oración madura, solo de niño. Esto
en esta cita que les daba ayer de esta mujer que le pedía al Señor y decía, no, pues bueno, no me quiere dar, con humildad lo acepto. Y la humildad y la paciencia de esta mujer le consiguió la bendición del Señor. ¿Entendemos esto? Aprendamos a crecer, a madurar. Y cuando oremos, no esperemos solamente cosas bonitas, sino que sobre todo unámonos a Jesús y experimentemos su felicidad y su sufrimiento. Decía Santa Catalina de Siena, Jesucristo en la cruz es el hombre más perfectamente feliz de toda la historia humana y a la vez es el hombre más perfectamente triste de toda la historia humana. Se conjuga en él esta doble emoción, este doble sentimiento, estos dos estados. Y a que no, así es la vida cristiana, cuando uno la vive de verdad. Tiene que asumir los sufrimientos, los dolores, las cosas que nos duelen. Y a la par, hay algo tan misterioso en nosotros que eso no nos tumba. Más bien, estamos realmente felices. Pero tenemos que vivir las dos cosas. Este es un adulto en Cristo. Bien, esto de ayer, en la oración y en la vida cotidiana. El día de hoy quiero hablarles acerca del discipulado. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a suponer que ustedes ya son bien maduros, adultos, ¿no?, en la fe. Todos ustedes ya falta que les hagan solamente sangre por las manos, ya les faltan los estigmas. O sea, van al Santísimo, ya se elevan, ¿no? O sea, ya, supongamos que ustedes están así. Entonces están capacitados para que el Señor les envíe. Pero para enviarles, el Señor les va a decir algunas cositas. Para esto, anoten. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al... vamos a ir hasta el 5. Segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Prepárense, que esto es fascinante. Dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como Rey. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los ídolos. Darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Veamos. San Pablo escribe esta carta y, según se sabe, es de las últimas cartas que escribió. Algunos llegan a decir que fue la última carta escrita del apóstol San Pablo. Significa que estaba poniendo ya el resumen de toda su experiencia como apóstol. Y esta de aquí se considera también una carta pastoral.
¿Por qué carta pastoral? Porque está escribiéndole a alguien que tiene el ministerio de pastorear, de evangelizar, de comunicar la buena nueva. A este que se lo considera sacerdote, también obispo. Pero también este ministerio de la evangelización se extiende a todos los fieles católicos. Todos tenemos el deber de evangelizar. Entonces, primero, asumamos este texto como un texto que San Pablo escribe ya como cuando alguien se va a morir. Cuando alguien se va a morir, no gasta palabras. Dice lo que más le convenga, por ejemplo, a sus hijos. Va a decir lo importante. Segundo, es una carta dirigida no solamente desde un sentimiento, un corazón que sabe que ya va a partir y que tiene que decir lo más importante, sino que además está dirigido a quienes quieren evangelizar. Es decir, para ustedes. ¿Y en qué contexto? Es un contexto de juicio. Entonces está preparando San Pablo a alguien que sea un evangelizador de los últimos tiempos, ¿sí? Un evangelizador prácticamente previo al fin del mundo. Es decir, algo que nos apremia, estamos en la época ya final. Y dice, primero, proclama la palabra. Segundo, insiste a tiempo y a destiempo. Tercero, convence. Cuarto, reprende. Quinto, exhorta con toda paciencia y pedagogía. 5 cosas que nos pide hacer el apóstol. Pero ¿a razón de qué? ¿Por qué nos pide todo eso? Y aquí lo explica. Atención. ¿Por qué nos pide a tiempo y a destiempo? ¿Por qué nos pide convencer? ¿Por qué nos pide utilizar una pedagogía? ¿Por qué nos pide como si fuera algo tan exigente? Y aquí lo dice. Porque, mala razón, porque llegará un tiempo. Vamos a entender por qué es tan emergente, por qué es tan necesario comenzar a predicar. Dice, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. ¿Nos encontramos en algo parecido a esto? Por supuesto. Y no solamente los hombres hablando de los ateos, no solamente los hombres hablando de otras religiones u otras denominaciones cristianas. ¿Qué está pasando en Alemania? Ya llevan desde hace algún tiempo, y comenzó recientemente, el sínodo alemán. ¿Saben qué es esto? Se reúnen los obispos. Yo he tenido la gracia de estar allí en Alemania y mirar esta situación de frente, así, con los ojos, lo que está pasando realmente. Y ellos pretenden hacer una reforma a nivel moral y doctrinal de la Iglesia Católica. Y se proponen ellos como el modelo de la nueva Iglesia. ¿Qué desean hacer a nivel moral? Por ejemplo, que las relaciones prematrimoniales no sean pecado. Por ejemplo, que inclusive las relaciones como actos pecaminosos, homosexuales, lésbicos y de cualquier otra forma, según esta ideología de género, sean aceptados por la Iglesia. Aceptar el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y a nivel doctrinal, aceptar, por ejemplo, que una mujer sea sacerdote, o sea, sacerdotisa, sea obispa, y sea también inclusive que llegue a ser hasta una papisa, una papa. ¿Saben de qué estamos hablando? Imagínense que esa misma doctrina, esa corriente de cosas que ya vamos a ver lo que viene, de personas
que están cambiando la doctrina, que no aceptan la auténtica doctrina, sino que la cambian, comienza a llegar por aquí. ¿Y saben qué? También hay. Les he dicho que yo he estado ahí viendo, y lo que yo he visto es que eso ya se vive, y por eso lo están proponiendo, porque ya lo viven así. Yo he tenido que confesar a jóvenes en Alemania que me dicen: padre, ¿será pecado tener relaciones sexuales? Jóvenes que me preguntan eso, que nadie, ni en la primera comunión ni en la confirmación, les dije. Nadie les dijo. Y otros pecados a nivel moral que no saben. A nosotros no nos dijeron eso. ¿Entienden? Sacerdotes que en sus perfiles de Instagram o de TikTok, no sé, de Facebook, ponen esas banderitas del arco iris. Hay que celebrar el orgullo, dicen ellos. Sacerdotes famosos. El padre S.M. Daniel Pajuelo, sacerdote español, el sacerdote que tiene más seguidores, por lo menos en España, más de 1 millón de seguidores, apoya a la comunidad LGTB, I, Q, Y, Z, la apoya. El padre Damián, sacerdote que salió en La Voz España, me parece, famoso, tantos atributos y cualidades, un hombre con un arte impresionante, apoya a la comunidad. Aquí en Estados Unidos, el padre James, no me acuerdo el apellido, discúlpenme, pero es muy resonado, renombrado. ¿Cómo es? El padrecito, ese padrecito. No solamente dice voy a hacer una pastoral con los homosexuales, sino que dice apruebo sus actos. Doctrinas van por ahí. Y no son cosas nuevas, siempre es la repetición de lo que por ahí andaban ya diciendo. Vamos a avanzar un poquito más. Dice, ¿por qué nos exige tanto el Señor? Dice, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. No, es demasiado. A veces inclusive los matrimonios católicos dicen, iglesia, tú te metes en lo que no te importa. Yo voy a la misa, ya debería de estar agradecido conmigo porque voy a la misa. Pero luego que tú me digas que no puedo utilizar métodos anticonceptivos en mi relación de pareja, no te metas. Y entonces, no soportan la sana doctrina. Está prohibido y es inmoral que un católico en su matrimonio utilice métodos anticonceptivos. Inclusive hay métodos anticonceptivos que son abortivos, como la T de cobre, o que son pecados mortales. Y sin embargo, de eso no quiero escuchar. Solamente dígame que Jesús es misericordioso, que el Señor me ama, me perdona y me va a llevar al cielo. Eso es suficiente, de eso predique, Padre. Que se mete con mi sexualidad, ¿a usted qué le importa? No estamos predicando algo para incomodarte. Estamos comunicándote lo que Dios nos ha mandado. A quien le duela. No soportarán la sana doctrina. Y sigue. Sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. Una persona se confiesa con uno y el padre le dice, no, eso es pecado mortal, no puedes comulgar. Ah, bueno, voy a buscar otro padre a ver si es que él se me acepta, ¿no? Y va del otro, no es pecado mortal, no. Voy a buscar un de otro y vuelve a preguntar y vuelve, hasta que encontró uno que le dijo, sí, yo te entiendo, el Señor es misericordioso, sí, te comprende la situación por la que pasas. Y al final le dice, te voy a dar la comunión a escondidas, ¿sí?
Cuando ya todos se vayan, tú solamente vas atrás a la sacristía y te doy la comunión. Buscando a maestros que nos alaben, que digan lo que quiero escuchar y ya no la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Díganme, lo acabo de leer, ¿por qué? No soportan la sana doctrina. Y ahí había una palabrita que fue como la causa por la que buscan esto. ¿Por qué no soportan la sana doctrina? ¿Por qué? Porque siguen sus pasiones. De eso hablamos ayer. Aquel que no aprende a dominar su cuerpo, sus sentimientos, y se deja zarandear por sus pasiones, se convierte en un títere, en un juguetito del mal, del diablo, del pecado. Entonces, claro, es que Padre, yo no puedo dejar esto. Es que Padre, yo no. Y entonces hasta cuando alguien me habla de algo distinto que me acomoda, que me hace sentirme bien aun cuando esté haciendo las cosas mal, pero ahí me va aliviando la conciencia y me la va apaleando, porque ya a fuerza de lo que me dice, ya no me siento mal. Ya está bien si lo hago. A la final, por las pasiones, cambiamos el Evangelio. No soportan la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los ídolos. Darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. No quieren la verdad y comienzan a buscar alguna cosa distinta, alguna novedad, algo que llame la atención. Aquí voy a hacer un pequeño una pequeña pausa. Profundicemos esto. Aquella persona que sigue sus pasiones va a buscar a alguien que le hable bonito, va a darle la espalda a la verdad y va a buscar cosas novedosas y fantasiosas. Cada vez y cuando surge por internet. Recientemente en la pandemia famosísimo fue esto de la visita de los ángeles a la casa, de los arcángeles. Y en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp católicos, a mí me llegaban no saben cuántos. Padrecito, mira, ahí llega. Y como ahí me daba la información, que tengo que dejarle una comidita, un vasito de agua o de leche, ¿no? Que le tengo que dejar la ventana abierta. Él va a entrar y va a hacer como hay una bendición de la casa, ni sé qué, pero uno tiene que hacer como ni sé cuántos días de invocación a estos ángeles, al Uriel, al ni sé cuánto y por acá, para que vayan entrando. Y los católicos, wow, fascinados por eso. Muchísimos. Porque como que nos gusta la cosa que llama la atención, algo novedoso, algo nuevo. Hermanitos, vamos a rezar el rosario, pónganse de rodillas, como que el rosario, 50 de Marías. Y ahí, dale, y dale, lo mismo, no sé. Hay que meterle algo ahí, métale sabor, métale, yo qué sé. Cuando vamos tras nuestras pasiones, eso pasa. ¿Saben qué? ¿A qué han llevado a los sacerdotes? Han visto sacerdotes en TikTok haciendo tonterías. Y muchos de nosotros le aplaudimos. Y decimos, qué bueno, ese es un sacerdote moderno, que nos entiende. Un sacerdote bla. Hasta dónde el pueblo de Dios, en su parte de culpa, ha llevado a los mismos ministros a hacer cualquier cosa para llamar la atención. Y muchas veces lo hacen porque también tienen baja autoestima. Y quieren recibir como un halago, quieren recibir algo, ¿no? Yo sé bailar, entonces me pongo la cámara ahí, que me vean bailando. Yo sé, levantar pesas, que me vean, ¿no?
Que yo también hago cosas como hacen las personas de allá, como intentando demostrar algo para recibir algo de afecto. Por medio de una cuestión virtual, hay un corazoncito, hay un comentario bonito. Ay, padre, qué guapo. Ay, padre, qué bonito baila. Ay, padre, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y el sacerdote mismo perdiendo su identidad, porque ahora lo que quiere es mostrar algo secundario de sí, y ya no lo más valioso que tiene, que es el alma sacerdotal, su identidad como sacerdote de Cristo. Entonces va y hace cualquier cosa. Y repito, mucha culpa la tienen los fieles. ¿Qué es la misa? La misa es una repetición infinita de ritos. Y a veces decimos, ¿y por qué no cambian? ¿Y por qué no hacen algo distinto? ¿Y por qué no meten maracas y matracas? ¿Y por qué no el sacerdote, no sé, se baja del altar, no sé, hace alguna cosa, pone humos, pone láseres, no sé, algo que se vea así impresionante? Y cuando lo hace, miren qué horrible. Cuando hace cosas pomposas, que por aquí, por acá, yo que sé, una danza litúrgica en medio ahí, que comienzan a bailar, que dicho sea de paso, están prohibidas en el mundo occidente. Y sin embargo, ya no importa, que hagan cosas así, o vamos a hacer el evangelio, vamos a dramatizarlo ahí con cosas bonitas. Cuando llega lo más importante, que es la consagración, ni bola le paramos, no prestamos atención, porque la consagración es lo más sencillo, lo más humilde. Y si te acostumbras a seguir tus pasiones, lo que te entretenga, lo que te haga sentir cosas novedosas, fantasiosas, cuando el Padre consagra, va a ser lo menos importante de la misa. Y es lo que sucede. Inclusive a veces vamos a una misa por la predicación del Padre. Este Padre me gusta como predica. Ego, ¿no? Poniendo en primer lugar la voz de un hombre pecador. Y no lo más importante, que es la escucha de la palabra de Dios. Pero la escucha de la palabra de Dios es aburrida. ¿Saben por qué? Porque ustedes no hacen nada, solo tienen que escuchar. Entonces, bueno, a veces se pregunta, ¿de qué lectura fue tomada la primera? ¿De qué libro? ¿Y el Evangelio? Y no sabemos. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que el Padre va a predicar. Mentira. Eso no es lo más importante. ¿De cuándo acá es más importante que la palabra misma de Dios? Una explicación de ella. Lamentablemente, estamos en esa situación en la que tenemos que estar explicando y explicando y explicando. Pero otros cantares serían si es que nosotros, en cambio, fuésemos directamente a la palabra de Dios, escudriñásemos nosotros y luego compartiésemos la palabra de Dios, que es distinto. Por ejemplo, a los hermanos, hermanas de mi comunidad, ellos reciben las reflexiones que yo hago todos los días. Entonces reciben y les decimos, por favor, no escuches la reflexión hasta que tú hayas leído la palabra, hasta que tú la hayas meditado, porque si no, tú no haces nada. O si no, tú solamente estás ahí y como que a ver, venga, lo que me digan. Y a la final no tienes seguridad de nada, porque tú no has leído realmente. Si por ahí dice, cuídate que te cuidaré en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que madruga a Dios le ayuda. Y es que, como dice la canción, ¿qué canción? Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos. Pero eso es aburrido para aquel que no tiene un sentido espiritual. Y solamente, ¿qué sigue? Sus pasiones. ¿Qué significa seguir las pasiones? Lo que me entretenga, lo que me haga sentir bonito, lo que me haga sentir algo novedoso, algo fantasioso. Y la misa, volviendo a ella, ¿la misa qué es? Repetición
de ritos. ¿No les parece extraño y malo que cuando hay un sacerdote, digamos joven, que habla bonito, que una iglesia se llene, y que haya en otra iglesia un sacerdote viejito que habla aburrido y que se vaya vaciando? ¿De quién es la culpa? De aquellos que buscan no a Cristo, buscan cosas novedosas, cosas fantasiosas, fabulosas, impresionantes, con lo cual se ha dejado de lado lo más importante. ¿Entendemos esto? Porque no podemos exigir que, por ejemplo, la sacralidad de la misa se vaya cambiando solamente porque a mí me parece o porque yo quisiera sentir o ver cosas distintas. Tranquilo, tranquilo. La misa es un milagro que está hecho solamente, me refiero a la celebración misma, para aquellos que son espirituales. Si tú no tienes una visión espiritual de la misa se te va a ir de las manos, te va a aburrir y al final no van a tener ganas de ir. Lo que le pasa a los jóvenes, como pasan en el teléfono jugando, como salen con sus amigos y quieren hacer cosas emocionantes y cosas que alimenten y renueven sus placeres, una misa es insoportable, insufrible, invivible. ¿Cómo voy a estar ahí una hora y sentado de pie, arrodillado, sentado, y eso es lo máximo que puedo hacer para moverme, y luego está sentado y moviendo el pie, moviéndose acá, mirando un lado, a otro lado, que nadie se dé cuenta, saco el teléfono y estoy ahí, y así, luego lo meto de nuevo? O sea, no hay una conexión espiritual con la celebración. Y entonces estos jóvenes, se acaba la confirmación y patitas, ¿para qué te tengo? Corro y me voy de la iglesia. ¿Ya para qué regresar? ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a ir a lo más importante. Y si no les enseñamos a ir a lo más importante y nos quedamos con que venga, en esta misa hay un padre jovencito que sí predica bonito, porque así he escuchado que suelen decir, vamos, que él te va a llamar la atención, vamos. No le digas eso, lo mal acostumbras. Como, yo qué sé, llega un padre que hace sanación, o eso me imagino que también ha pasado, no sé, pero en Latinoamérica es muy popular. Un padre llegó allá en esa parroquia y va a dar un retiro y va a haber misas de sanación, y la gente a ríos va para allá, pero van corriendo. Pero es impresionante, todos sonríen. ¿Por qué? Porque va a haber algo raro, ¿no? Va a haber algo así como que ¿no? Acá el padre de la parroquia, con una bendición, te puede sanar. Pero como no hace nada, bla, entonces es aburrido. Ya ni creemos, ya ni le creemos. Llega un desconocido, como es algo nuevo, mis pasiones sí me dicen que ahí habrá algo interesante y me voy corriendo tras eso. Hermanos, cada misa es de sanación. Cuando comulgas, comulga con fe. Hay quienes se han muerto en su primera comunión solamente por recibir a Jesús. Se murieron. Ya. Eso fue todo, es demasiado. Y nosotros comulga. Pero mejor es acá, allá, que va a hacer algo un padre. A la final el padre se va y de nuevo queda vacío. Eso es demasiado lamentable. Siguen
Entonces, sus pasiones dan la espalda a la verdad. A veces no nos gusta que nos digan la verdad. Y sin embargo, a veces somos tan soberbios que decimos verdades lastimando a los demás. Una cosa es decir a una persona, yo que sé, ahora voy a utilizar el coro, decirle, por ejemplo, en un tono te fuiste un poco, ¿no? Con caridad y humildad. Y otra cosa es decirle lo mismo, pero con soberbia y arrogancia. Es decir, que la verdad muchas veces la usamos a nuestra conveniencia. Y a veces la misma verdad, con ella podemos dañar tanto a una persona, aun cuando sea verdad. Yo le puedo decir a una persona verdades tan fuertes que a veces a otra podría dañarla por completo, pero si yo lo digo con la forma correcta, cambia. Por ejemplo, San Francisco de Sales dice, cuando vayas a corregir a alguien o a conversar con alguien, siempre ve con caridad y humildad. Si lo haces así, es lo que a mí me ha pasado. Si uno lo hace así, uno podría hasta insultar a la persona. La persona te dice, dime más. Si uno lo dice con humildad y caridad, estoy yendo al otro extremo. Ahora, si le decimos la verdad convenientemente, la persona va a entender que uno lo hace realmente por caridad, por amor, y no se siente como superior, inclusive se siente inferior, como servidor de esta persona. Ayer les decía que yo tengo una pastoral con personas homosexuales. Hasta ahora ni una sola persona de ellas, y que hablo con ellas unas 3 o 4 veces en la semana, con diferentes personas homosexuales de diferentes partes del mundo, y les digo la verdad, eso es pecado. Les digo la verdad, si sigues así puede pasar esto. Les digo la verdad del Evangelio. Jesús nos propone esto, cargar la cruz, y todos lo hagan. Hasta ahora ni uno solo se ha sentido juzgado. Pero si tú dices lo mismo que yo estoy diciendo, con arrogancia, lo dices con una prepotencia, con soberbia, esa persona enseguida se bloquea. Lo que ocurre, por ejemplo, a veces también en los grupos o en las publicaciones que ustedes tienen en Facebook. Ponen en Facebook y comienza la lista de peleas cristianas, ¿no? Que dijo de los idólatras, y se metió la señora, ¿no? También ahí aprendió a escribir y comenzó a escribir, ¿no? Y le mandó ahí, idólatra, tú, que ni sé qué, ni sé cuándo, y el otro le responde, y a pelear por internet. Hasta en esas palabras se ve tanta arrogancia. Y supuestamente vamos a evangelizar. Y supuestamente vamos a decir la verdad. Cállate si no sabes decirla con caridad y humildad. Porque la verdad, lamentablemente, va a dañar. ¿Hasta dónde llega el mismo diablo que utiliza la palabra de Dios para confundirnos, para dañarnos? Ese es un punto, es importante. Y sin embargo, viene otro punto. A veces renunciamos a la verdad por lo siguiente. ¿Ustedes qué creen que es mejor? ¿Una persona que dice la verdad o una persona coherente? ¿Qué significa coherente? Coherencia, que lo que dice hace, que lo que yo digo lo hago, lo vivo, digamos. Una persona Coherente, vamos a ver. Miren cómo esas cosas son tan delicadas que si uno no las tiene claras, puede cometer errores gravísimos. Por un lado hemos dicho, si vas a decir la verdad, dila con humildad y caridad, o si no puedes dañar a los demás.
Y sin embargo, vamos a ver, ¿qué es superior? ¿La verdad o la coherencia? Y muchos de aquí han dicho la coherencia, otros por ahí la verdad. Veamos. Sin embargo, miren esto, wow. Sin embargo, si alguien te dice la verdad, ya no eres tú el que va a decirla, sino si alguien te dice a ti la verdad, a pesar de que no sea humilde, a pesar de que no sea caritativo, que sea soberbio y arrogante, pero ahora eres tú el que recibe la verdad, tú tienes que saber que más importante de lo que Él te ha dicho es la verdad que la coherencia que Él tenga. ¿O no? Vamos a verlo un poquito más detallado. A ver, un sacerdote da la misa, y ustedes saben que ese sacerdote es impaciente hasta no poder más. Cualquier cosa, ¡pum!, se enciende, ¿no? Y tenga. Evangelio de la mansedumbre, domingo 23 del tiempo ordinario, y el Padre tiene que hablar de la paciencia, la mansedumbre. Y el Padre comienza: hermanos, tenemos que ser pacientes. Y comienza a hablar de la paciencia, y normalmente las personas que están ahí comienzan a decir: pero el burro hablando de orejas, ¿qué le pasa? ¿Qué calidad moral tiene este padre para hablarme a mí de eso? Y vamos a otra cosa más fea. Le pasó a Teresa de Ávila. Teresa de Ávila se confesaba con un sacerdote que ella sabía, él tenía hijos. Supongámonos que ustedes saben que este padre va mal. Tiene una mujer por ahí en algún pueblito y tiene hasta hijos. Vienen a la misa y el padre comienza: hay que ser fieles a nuestra vocación. Hermanos, no podemos tener doble vida. Hermanos, no podemos ser falsos y hablar así. ¿Qué sentirían ustedes? Y tú lo sabes, clarísimo, lo has visto. Normalmente, lo que inmediatamente pasa es que nuestro corazón se bloquea. Ya no puede entrar esa palabra aquí adentro. Y uno se centra en la incoherencia que tiene. Eso está mal. Porque si el Padre solamente pudiese hablar de lo que es coherente, no debería hablar nada. Y tú tampoco. Con lo cual, la verdad, según vamos viendo, parece que es superior a la coherencia. ¿Qué nos dicen estos grupos modernistas de revolución moral y de todas esas cosas? ¿Qué nos dicen? Iglesia Católica, cambia. Mira, tú dices que no se debe utilizar anticonceptivos en los matrimonios, pero ¿sabes qué? Nadie hace eso. Todos usan. Cambia. Si cambias esto, por ejemplo, le pasó a un papa, ¿no? Y escribió un documento que se llama Humane Vitae. Le dice: cambia. Inclusive de la misma Iglesia Católica le decían: cambia eso. Permite los anticonceptivos en el matrimonio. Así todos van a ser coherentes. El Papa dijo: aunque nadie lo cumpla, aunque toda la Iglesia Católica sea incoherente, vamos a decir la verdad. Y esa verdad es la que puede salvar. Miren, si el padre es impaciente y hasta tiene hijos, en el caso que pues les toca ir a esa misa, está ese padre haciendo eso, no se centren en la incoherencia, porque si se centran en la incoherencia, están dando la espalda a la verdad. A veces hasta admiramos a personas que son coherentes en su maldad. Bueno, yo sí la admiro. Ella no hace las cosas bien, pero lo que dice hace, ¿no? Y no como que alaba, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, yo qué sé, salgo del closet, ¿no?
y ya, ahora sí me liberé y tengo mi pareja y acá, bla, bla, bla. Y la sociedad dice, bueno, es coherente, está bien. Y alabamos la coherencia. Y pisoteamos y damos la espalda a la verdad. Esto, hermanos, aplíquenlo hasta cuando hablan con un hermano. Si te das cuenta, lo primero va de ti hacia los demás y lo segundo va de los demás hacia ti. De ti hacia los demás, cuando digas la verdad, dila con humildad y caridad. Y cuando te digan la verdad a ti, fíjate en la verdad y no en la incoherencia. O si no, en los dos casos, estaríamos dando la espalda a la verdad. En el primer caso, porque utilizamos la verdad para hacer daño. Y en el segundo caso, porque nos fijamos en la coherencia o la incoherencia y entonces desechamos la verdad y cerramos nuestro corazón. ¿Entendido? Sigamos, ¿ya? Recién estamos viendo por qué el Señor nos manda a evangelizar. Todavía no hemos visto qué significa esto de evangelizar. Dice, darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el cumplimiento del ministerio? Vámonos de nuevo allá al versículo 2. ¿Y qué dice? Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Para evangelizar, entonces dice, aguanta las pruebas y luego anuncia. ¿Qué pruebas? Comenzando con las personales. Después, con las circunstanciales de mi contexto. Si no eres capaz de aguantar las pruebas, te va a pasar, como decía San Ambrosio, que cuando prediques, la gente solamente va a menear la cabeza. Con lo cual, cuando prediques, previamente, ten un fundamento de aguante de las pruebas. ¿Qué significa esto? A ver, una cosa es que uno tenga pecados, debilidades, cosas que nos dañen muchas veces a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero que uno luche, que uno resista, que uno batalla. Y otra cosa es tener pecados y no darle guerra. Entonces hay pecados batallados y hay pecados consentidos. ¿Se entiende esto? Pecados batallados, pecados consentidos. Cuando dice que aguante las pruebas, voy a referirme ahora, en este punto, a las cuestiones de nuestra debilidad personal y al pecado. Cuando vengan estas pruebas, tienes que luchar contra esto. Si es que tú no batallas, normalmente, primero, ya no eres capaz de tocar esos temas cuando vayas a predicar. Uy, no, si yo soy impuro, yo no voy a hablar de la pureza, me da vergüenza. No. Esto ocurre cuando la persona deja de batallar. Pero si tú batallas contra el pecado, vas a hacer en cambio, y la gente se va a dar cuenta, no va a escuchar tu corazón, un corazón que realmente repudia el pecado y repudia la impureza.
Un corazón que se siente mal solamente de pensar en este pecado. Y aunque tú no digas nada de tu vida personal, la gente se da cuenta de que tú realmente estás viviendo cristianamente. Y esto, como dirá por ahí algún refrán, el payaso divierte, el sabio convence, pero el santo convierte. Y si es que la persona lucha continuamente, los santos no eran personas que no pecaban, también pecaban. Se confesaban a veces todos los días. Era una lucha constante. Eran pecados batallados, guerreados. Y cuando la predicación nace de esta guerra contra la maldad, aun cuando llegues a pecar inclusive, tus palabras, que no son tuyas, y por fin el Señor actúa en ti, va a llegar a las personas. ¿Se entiende esto? Esto en cuanto a la debilidad y al pecado. Me acuerdo de una chica que se me acercaba, trabajaba en Facebook, en una página por ahí, y me decía: padre, he caído en este pecado. Y no me siento con el ánimo de dar una charla sobre eso. Yo iba a lo principal, le decía: ¿tú conscientes de ese pecado? ¿Tú lo aceptas en tu vida? Lo que le dijo el director espiritual a Teresita del Niño Jesús cuando había ahí un pecado, ¿no? Lo importante es que tú no lo quieras y lo rechaces. Y si tu debilidad, tu historia, te lleva a cometerlo, pero tú guerreas hasta el final, es pecado, por supuesto, pero te estás haciendo un poco más fuerte. Sigue guerreando, sigue luchando. Yo le decía algo parecido a esta chica, y el video que sacó después fue muy bonito, dicho con mucha humildad, no dicho de una persona que, a ver, aquí llegó la pureza viva, ustedes impuros, ¿no? A ver, pónganse ahí, voy a hablarles de la castidad, eso que ustedes ni siquiera entienden. Comencemos. La castidad es... No. Cuando dio su video, su reflexión, lo hizo con tanta humildad, sencillez, desde su experiencia misma de lucha y detestación de ese pecado, que entonces le logró este video tan hermoso. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando nosotros nos confesamos, y de eso yo estoy casi harto, que cuando se confiesan, y no solamente, digamos, mejor dicho, desde mi postura como sacerdote, sencillamente, ¿no? Es tan doloroso ver a personas que se van a confesar y se confiesan sobre todo de pecados con los que han dañado, por ejemplo, a la mamá, al hermano, ¿no? Y se centran en el sufrimiento que ha causado en el hermano, en la mamá, o en la insatisfacción que tengo yo. Eso no está bien. Detestar el pecado, odiar, como dirá también Santa Catalina de Siena, nuestra vida es como un cuchillo de doble filo, decía. Un filo es el amor y otro filo es el odio. Tenemos que aprender a odiar con todo nuestro corazón al pecado y amar luego todo lo demás, porque lo único que detesta a Dios y que deberíamos detestar nosotros es el pecado. El resto, todo es permitido, menos pecado. Entonces, si nosotros vamos a confesarnos y solamente nos duele y tenemos un cargo de conciencia porque hemos lastimado a alguien, porque hemos hecho mal a alguien, y a los niños también les inculcamos eso y le metemos eso en la cabeza: confiésate porque fuiste desobediente, confiésate porque dijiste malas palabras, confiésate porque te robaste 10 centavos. Y los niños no entienden, llegan a comprender: entonces el pecado está en hacer esto, en algo puramente legalista,
es esto que hice, esto que dejé de hacer, eso es el pecado. Eso es una partecita. Lo más importante del pecado, si se quiere llamar como de importancia, lo más relevante, lo más fuerte, lo más grave del pecado, es que nosotros hemos ofendido a Dios. Y estas palabras, ofender a Dios, a veces no nos dicen nada. Y solamente tenemos cargo de conciencia cuando vemos al otro que está sufriendo por mi pecado. Pero mientras tanto, creo que no fue tan grave. Y es que, otra vez, guiados por nuestras pasiones, solamente nos damos cuenta de las cosas puramente terrenales. ¿Tú sabes cuánto ofende esas cochinas mentiras blancas a Dios? Esas mentiras piadosas. Nos hemos puesto a pensar no en el malo, que quizá, bueno, no le dice mal a nadie, ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, bravo, el santito, ¿no? El santito que dice mentiras, que nadie se da cuenta, que además es astuto e inteligente, bravo, sabes cómo pecar y que no suceda nada malo. Mentira. Es porque no vemos a Dios. Jesús murió por esa mentira blanca, por esa mentira, ¿cómo le dicen? Piadosa. Si nosotros no entendemos qué es el pecado realmente, inclusive nuestros hijos cuando van creciendo van a confesarse solamente de las cosas que hicieron y no de a quién ofendieron. Una persona que realmente es católica, cristiana y que va bien en su fe, normalmente primero se confiesa frecuentemente y ni siquiera le interesa, aunque es importante, pero ni siquiera le interesa tanto si cometió pecado mortal o venial, sino que le interesa que ha ofendido a Dios y por eso se confiesa. Y aun cuando solamente tenga pecados veniales, quiere confesarse. ¿Saben por qué? Porque no quiere ofenderle ni siquiera venialmente al Señor. Aun cuando nadie se dé cuenta, aun cuando no le haga daño a nadie, pero si algo hay aquí contrario a Dios, quiere confesarlo, porque lo ama tanto y no quiere lastimarlo. Esta es una persona madura, que ya no se ha quedado solamente en las cosas que ve, en las cosas terrenas, ha puesto su mirada en el cielo. Entonces, cuando San Pablo nos dice que tenemos que aprender a soportar estas cuestiones, estas dificultades, en este caso estoy hablando del pecado, digo, entonces aprendamos a odiar de verdad el pecado. ¿Cuántas malas confesiones? Porque se confiesan, repito, solamente por el daño que hicieron a los demás y no se ponen a pensar el daño que hicieron a Dios. ¿Saben ustedes cómo se llama esto del dolor del corazón? Que es parte importante para la confesión. Además del examen de conciencia, además de el decir los pecados, de recibir la confesión, de la penitencia, está esto, que es el dolor del corazón, que mueve a la persona ¿a qué? A hacer un propósito de enmienda. Pero el dolor del corazón se da porque hemos ofendido a Dios, que inclusive no me haga nada el corazón, ni siquiera me dé lástima. Voy a decir algo exagerado, pero pongámoslo así de exagerado, que inclusive no siquiera me dé lástima que le di un puñete a mi hermano, pero que me duela que ofendí a Dios. Eso es lo más importante. Lo otro, por supuesto, que también es importante, ¿no? Pero digo, si es que algo no debería dolerme, es el hermano. Y lo que debería sobre todo dolerme es Dios. Y entonces, cuando cometa un pecado en la oscuridad de mi cuarto, en el secreto de mi intimidad, y nadie me ve, y no he ofendido a nadie, entonces, eso te va a doler también muchísimo, porque ofendiste a Dios. Y que no sea, porque luego también viene otra cosa, luego viene, es que me siento defraudado de mí mismo, me siento decepcionado. Hay algunas personas que se confiesan y me dicen: Padre,
y se ponen a llorar y a llorar. Yo digo, cometí un pecado gravísimo, quizá un pecado mortal, yo qué sé. Y viene y me dice, es que no cumplí algo que me había propuesto. Y yo, bueno, sí, nos sentimos mal, ¿no? Pero te duele por ti mismo y dale la burra al trigo. Dale en lo mismo. Déjate de ver a ti mismo. Mira a Dios, mira a Jesucristo crucificado. Crece un poquito, crece. Cuando comienzas a crecer, entonces los pecados ya son realmente una ofensa a Dios y no solamente un simple cargo de conciencia. A veces la confesión se vuelve una visita como a un pequeño psicólogo que me va a aliviar la conciencia para que siga. Habla con tu abuelita, ella también te puede aliviar la conciencia. Anda, cuéntale las cositas también a ella. No, si tú te vas a confesar, tienes que ir con el dolor del corazón. O si no, después de la confesión, haces lo mismo. Vas y haces lo mismo. Para luchar contra el pecado, además yo suelo decir, para cumplir el propósito de enmienda, tienes que realizar una estrategia. ¿Qué es esto? Estamos en una guerra. ¿Cómo voy a evitar caer otra vez en ese pecado? Primero, busca las causas. ¿Qué es lo que te lleva a pecar? Normalmente, dicen los que asisten a Alcohólicos Anónimos, dicen, las mismas causas tienen las mismas consecuencias. Las mismas causas tienen siempre las mismas consecuencias. Si tú no cambias la causa de tu pecado, siempre vas a cometer lo mismo. Lo típico de los jóvenes, cuando están aburridos, cuando no tienen nada que hacer, cuando están con el teléfono y están en su cuarto, normalmente caen en pecados de impureza. Y es lo que hacen típicamente los jóvenes, ¿no? Se van al cuarto, no tienen nada que hacer, se van con su teléfono, ¿qué harán ahí? Entonces yo les digo a ellos, a ver, si normalmente cometes el pecado de impureza, cuando estás ocioso, cuando tienes el teléfono, quizá cuando es de noche, o cuando te sientes triste y nadie te ve, cambia las causas. O si no, estás casi sentenciado a volver a repetir el mismo pecado. Cambia un factor, cambia algo. Entonces, estoy aburrido, no me voy al cuarto. Si estoy triste, no voy a usar mi teléfono. Si ya estoy en la noche y tengo que ir al cuarto, voy a dejar el teléfono. Yo les he dicho que hagan una especie de cajita de la pureza o una cajita de Dios. Entonces entran al cuarto en la noche y meten el teléfono ahí y no lo sacan hasta el otro día. Porque comienza todo con un chat o con un video o con una canción y luego esto se enciende, ¿no? Las bajas pasiones y terminan pecando. ¿Por qué? Porque están convencidos que porque dicen no, ya no quiero, ya no lo voy a hacer, y hacen lo mismo, las mismas causas, a la final terminan en el mismo pecado. Entonces hay que hacer una estrategia. Y tú pregúntate, ¿qué estrategia estoy poniéndome para evitar los pecados que tengo? ¿Qué estrategia tienes? Si te confiesas y no tienes ninguna estrategia, lamentablemente, probabilísimamente vas a cometer el mismo pecado. Esto nos dice San Pablo, hay que luchar contra esto. Y luego, ahora sí, unido a esto, la evangelización para que tenga esta fuerza de carácter y de sentimiento inclusive. Escucha en mi corazón, yo detesto el pecado. Y esto, de alguna manera, lo transmito a los demás. No se convierte solamente como en una obra de teatro. Ahora me pongo la máscara del predicador y comienzo. No.
Tengo que predicar realmente con lo que soy. No me cambio, no soy alguien distinto. Soy lo que soy y eso estoy predicando. O sea, Jesús utiliza este instrumento, a eso me refiero, ¿no? Este vehículo de lo que soy para entonces anunciar su bendita palabra. ¿Qué dice entonces el versículo 2? Hay que anunciar a tiempo y a destiempo, hay que hacerlo con cierta también pedagogía, con cierta sabiduría. Y para eso, y con esto prácticamente vamos a ir terminando, hermanos, si los católicos no se forman en la correcta doctrina, ¿cómo van a saber que una es falsa? Supongamos, vengo yo, eso es muy fácil, así que la primera va a ser facilísima, la van a detectar enseguida. Llego yo y les digo: buenas tardes, queridos hermanos, el día de hoy quiero hablarles de un nuevo movimiento que ha salido en la Iglesia Católica. Es un movimiento que ayuda mucho a ciertas personas que han sido marginadas y que han sido laceradas por la sociedad, por el desprecio y la discriminación. Ese grupo se llama Los Centuriones. Es un movimiento católico que acoge a todas las personas que tienen desórdenes o que tienen algunas heridas desde su infancia a nivel afectivo. Y aquí nosotros lo que hacemos es que estas personas no repriman esas situaciones, sino que más bien aprendan a desarrollarlas en relación a otras personas que tengan la misma inclinación. Así, dando un amor especial para con el otro, un amor distinto, una nueva forma creativa de amar entre estas personas, entonces ellos pueden inclusive ser acompañantes para toda su vida. Entonces aquí tenemos a algunos grupos de varones que entre ellos están desarrollando esta forma nueva de amar. Esto que estoy diciendo se basa en el Evangelio del centurión romano, en que cuando el centurión llegó donde Jesús y le dijo que le vaya a curar al criado, al servidor, entonces Jesús le dijo: no voy a tu casa, solamente tú vete y vas a estar sano. ¿Saben por qué dijo esto Jesús? Porque ese centurión tenía una relación íntima con su servidor, eran pareja, ¿sí? Y Jesús no se fue a su casa porque Jesús no se mete en la intimidad nuestra. Él respeta mucho nuestra intimidad sexual, Él no se mete. Entonces, por eso Jesús, sabiendo que ellos eran pareja, entonces Él no fue a su casa y le dijo: vete nomás y sigue con tu relación afectiva con tu siervo. Lo que he dicho, ¿está bien o está mal? Obviamente está mal, aunque algunos estaban como confundidos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo que he dicho está completamente mal. Hermanos, este movimiento existe en la Iglesia Católica, se llaman los centuriones. Y si es que yo les decía esto de aquí todavía con palabras más bonitas, más adornadas, quizá uno decía: interesante. Y ahorita vamos a hacer una colecta para los hermanos, ¿no? Y quizá, bueno, vamos a ayudar a los hermanos también, a los centuriones, ¿no? Si no tenemos claridad en la doctrina, olfato espiritual, nos meten gato por liebre, nos meten los dedos en la boca, nos roban, como dicen, más fácil robar un caramelo a un niño, ¿no? Así, nos roban la verdad. ¿Cómo hacer para saber? ¿Cómo se hace eso? Definitivamente uno tiene que estudiar, uno tiene que leer. Y les pido que si en algo les ayudan los videos, está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es leer. Lean libros completos, porque si se quedan solamente en un video de 1 hora, o a veces es mucho, buscamos el de 8 minutos, ¿no? Solamente el de 8 minutos sobre la paciencia. Ya, ese video, con ese me quedo y con eso voy a predicar. Hay tantas riquezas
que desconocemos y que nos las perdemos. Entonces, si es que se les propone alguna cuestión un poco extraña, ustedes van a saber discernir y van a saber inclusive defender su fe. Les pongo otro ejemplo. Este de aquí no les digo si es malo o bueno. Ustedes van a discernir, van a decir si está bien o está mal. ¿Ya? A ver. Queridos hermanos, les vengo a hablar el día de hoy de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son tres personas distintas. Es un solo Dios, pero son tres distintas, pero muy distintas. Tan distintas que eso lo decimos, por ejemplo, creo en un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Si son tres personas distintas, hemos visto que en la revelación el Padre tiene ciertas cualidades distintas a las del Hijo, obviamente. Porque el Padre, por ejemplo, el Padre es creador. El Padre es el que crea. Y en el Antiguo Testamento se reveló el Padre. Entonces el Padre es el que, por ejemplo, también si ocurren algunas catástrofes naturales, el Padre es el que de alguna manera ordena, ¿no?, que ocurran ciertas cosas. El Padre también sabemos en el Antiguo Testamento, porque hay muchas veces en que lo dice, que el Padre es el que castiga, es decir, que es el juez, el que castiga a los hijos, ¿no? El Padre es el que puso los mandamientos, por supuesto. Moisés subió al Sinaí y entonces recibe las tablas de la ley, y es el Padre el que ha dado la ley. Este es el Padre con su peculiaridad. El Hijo es una persona distinta. Como es una persona distinta, Él tiene cualidades distintas. Por ejemplo, el Hijo nos vino a demostrar la misericordia. El Hijo nos vino a demostrar que todos podíamos llegar al cielo. Él dijo, para ustedes es imposible, pero para Dios no. Entonces nos está diciendo que como Él es Dios, nos puede llevar al cielo. ¿Entienden esto? Entonces el Hijo nos anuncia la misericordia y nos dice, les puedo llevar al cielo. Con lo cual, nosotros debemos tener una relación muy íntima con el Hijo, para que el Hijo nos lleve hasta el cielo. ¿Sí o no? Esto existe en la Iglesia Católica y esto es una herejía. Está mal. Cuando hablamos de distinción, estamos hablando de distinción de personas, no de atributos. Quizá a algunos ni le interesa esto, pero es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque hay libros, se ha chorreado tinta, ¿no?, escribiendo libros de teología donde se dice que el Padre es una persona tan distinta al Hijo, que entonces el Hijo vino a nosotros para redimirnos y para que lo que el Padre dijo entonces quede ya como estancado, para que lo que el Padre dijo entonces ya no sea válido, y con Jesucristo hubo como una renovación de la divinidad. Eso es una herejía tremendísima, horrible. Nos están diciendo, en pocas palabras, el Padre es malo y el Hijo es bueno. El Padre es castigador, el Hijo es misericordia. Eso fue lo que les dije a ustedes. Y algunos dijeron hasta amén, ¿no? Por ahí vi a algunito que me estaba mirando como que no, como que esto no va bien, esto no va bien. Ahí hay olfato, ahí hay discernimiento. Entonces, hermanos, tenemos que leer, y sobre todo los que aún pueden. Hay otros que ya no pueden, lamentablemente, y por haber desaprovechado el tiempo en su juventud, y ahora no pueden aprender porque leen y no se les queda, se van, ya, no pueden. Muchas cosas ni les interesa porque no les llega, su cerebro ya está más
comprimido, digamos así, desgastado, y realmente no les interesa. Eso se entiende inclusive por la neurología, ¿no? Se entiende. Pero para ti sobre todo, que aún puedes, que eres joven, aprovecha el tiempo. Joven me refiero que tienes 50 hasta 60 años. 60 años, todavía puedes, ¿no? Ya después es un poquito más difícil, ¿no? O sea, aquí todos tienen menos de 60, ¿no? A todos se los ve menos de 60. Si aprendemos la doctrina, vamos a poder defender y diferenciar. Eso es muy, muy importante. Yo a veces me pongo atrás, ¿no?, en alguna catequesis. A mí me gusta mucho escuchar predicaciones. Me gusta bastante. Yo voy, escucho, y cuando voy ahí, y digo, ay, ¿por qué dijo eso? Y digo, otra vez, no. A veces hay predicaciones impecables, o sea, que son muy católicas, pero hay otras que mezclan cosas aquí y acá, porque es una conjunción de cosas que ha escuchado, que ha visto por ahí, y puras predicaciones que ha escuchado, y eso intenta decir. Por no leer libros católicos, comenzando por el catecismo. ¿Quién ha leído el catecismo de la Iglesia? No, mejor no levanten la mano, por favor. Se van a responder ustedes mismos, ¿ya? ¿Cuántos numerales del catecismo de la Iglesia Católica te has leído? ¿Sabías que tienen numerales? ¿Cuántos numerales del catecismo de la Iglesia Católica te has leído? Y a veces, yo quiero el compendio. Yo quiero el compendio del resumen, ¿no? Ya una cosita ahí chiquita. Eso para los niños. Eso para mí cuando tuve 17 años. ¿Y saben qué fue lo primero que leí? El Catecismo de la Iglesia Católica explicado por Juan Pablo II. Un librito de ese tamaño. Pero era pequeñito, sí, pero así. Me lo leí todito. Veía con dibujitos, veía con todo. Y para mí fue hermosísimo. Pero eso no se compara en nada en leer todo el catecismo. Y que no es tan complicado. Y si es complicado, pregunten. Eso hace el que quiera aprender. Estamos en una época de muchísima confusión. Hay poca claridad en muchos aspectos. He estado aquí, ¿cuántos días? 3, 4 días. Y las personas me preguntan cosas que un sacerdote les dijo que era de esa manera. Y yo les digo, no, te he dicho mal, así no es. Y no lo digo yo, lo dice el catecismo, lo dice la doctrina de la Iglesia, lo dice tal documento. No lo digo yo. ¿Entienden? Y por ahí, lamentablemente, supongamos, ustedes son una familia, tienen hijos, los hijos crecen según su educación, lo que ustedes les han enseñado. Este hijo va al seminario, aprendió a educarse con sus padres, va al seminario, va creciendo, aprende un poco, otra cosa, tiene la impronta de la educación de sus padres, llega al sacerdocio, da una predicación y solamente estudió y aprendió según sus padres les enseñaron. No leían libros con el niño, porque al papá nunca le dieron un libro leer, ¿no? Leer libros para nada. Y papá en el teléfono, ¿no?, viendo películas, llegaba y ahí está, ¿no? Rambo 3, una Coca-Cola, y como ya se la ha visto 10 veces, a los 5 minutos dormido, y ahí pasa la película. Si los niños, los jóvenes, no ven a sus padres formarse, van al seminario, se quedan solo con lo que dicen los otros sacerdotes y no estudian realmente, a la final es un padre que confunde mucho. Porque hay que decirlo, hay sacerdotes que confunden. Digamos que en lo más general lo tienen claro, como también ustedes. Dios es amor, sí. Dios nos perdona, sí. Cometemos pecados, hay que confesarse, sí. Pero hay otras cosas que son muy importantes, pero que están como en el plano más personal, más íntimo,
está en el plano más, digamos, casuístico, que le pasa a esta persona pero que no le pasa a este. Pero si te pasa a ti, necesitas claridad para saber qué hacer. Y si es que esto no se tiene claro, a la final terminan confundiendo. Les conté a ustedes, ¿verdad?, el sacerdote de una parroquia, de una diócesis en la que se enseñaba algo que era incorrecto. ¿Les digo a ustedes? No. Por allá, en Chile, ¿les dije eso? ¿En Chile? No. Entonces, en Chile yo fui a hacer una misión ahí como de 2-3 semanas, ahora no recuerdo. Y estaba en una predicación en la misa, la homilía de la misa, y mencioné al demonio. Le dije que el diablo existía. Sí les dije, ¿verdad? Exactamente eso, ¿no? Algunos como que me miran y como que... A ver, los que no estuvieron atentos ese día, les repito. Fui allí y les dije que el diablo existía. Luego las personas que se formaban en teología para laicos de la catedral de esta arquidiócesis se me acercaron y me dijeron que a ellos les habían enseñado en las clases de teología que el diablo no existe. Ya saben lo que hice yo, ¿no? Enseguida la Biblia, enseguida el catecismo, aquí está, dogma de fe inclusive. Aquel que diga que no existe el diablo cae en herejía y hasta en cisma. O sea, comienza ya una vía de ruptura con la iglesia. Ya debería dejarse de llamar católico. Porque el dogma es una verdad de fe la cual todos obligatoriamente deben creer. Y si no crees, tienes que irte de la iglesia. O por lo menos eres amonestado hasta que reacciones. Reacciona. ¿Entiende? Y hay dogmas de fe. Inclusive, yo tenía un profesor del seminario que no creía en los dogmas de la Virgen, por ejemplo. No, ¿cuáles son los dogmas de la Virgen? ¿Cuántos son? 4 dijo alguien por ahí, eso. O 5. No es necesario que lo sepan ahorita así, pero alguna vez tuvieron que haberlos por lo menos leído, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo miro y me quitan la mirada. Bueno, eso van a consultar, los 4 dogmas marianos, si desean. Miren, si desean, ¿cuántos lo harán después? ¿Cuántos quieren realmente formarse? Entonces este padre decía: yo no creo en los dogmas marianos por esa razón y por esa razón. Actualmente este padre se fue a la iglesia anglicana, tiene una mujer y tiene hijos. El conflicto con la doctrina católica tanto te llega a chocar que a la final no puedes soportar. O terminas haciendo una secta católica dentro de la iglesia católica, o terminas yéndote. Entonces, miren, tenemos que formarnos. O si no, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a anunciar? ¿Con qué seguridad? Por ejemplo, me acuerdo, eso lo subí en TikTok. Yo no me pongo a bailar o a hacer cosas raras en TikTok. Solamente lo que hago es subir un pedacito de alguna cosa y hasta de una predicación o de algún mensaje. Entonces subí una predicación que era más o menos así. Estaba en homilía y le pregunté a la gente: a las 3, díganme ¿qué es el Evangelio? Entonces yo dije: 1, 2, 3. Y toda la gente respondió y todos dijeron o decían cosas distintas. Pregunté otra vez y todos dijeron cosas distintas. Algunos me dijeron: el Evangelio es la palabra de Dios. Mal. Pues yo estoy mal. Ya no sé. Miren, eso es...
¿Qué dirían ustedes si les pregunto qué es el Evangelio? O si tu hijito te pregunta qué es el Evangelio. Y son cosas tan sencillas, tan básicas. O si yo les pregunto en la misa, ¿cuál es el momento más importante de la misa? Alguno me diría la consagración, ya. ¿Cuándo es la consagración? ¿En qué momento es la consagración? ¿En qué momento concreto? Para saber, ahí, ahorita está consagrando. Cuando levanta la hostia. ¿Cuándo más? Cuando impone las manos. ¿Cuándo es la consagración? Si no lo sabemos, entonces ¿en qué momento tú dices, esto es lo más importante, esto es lo más importante? Si no sabes. La consagración se da cuando el sacerdote pronuncia las palabras. Cuando dice, esto es mi cuerpo, eso es consagración. No es cuando impone las manos, no es cuando le eleva. Y ahorita todos dicen, no, no es para mí, no es. Pero antes no, como que antes no sabían, ¿no? Estaban como dudando. No, sí, solo... Si no fuera importante, entonces ¿para qué se lee la primera lectura, la segunda lectura? Todo es importante, ¿verdad? En la misa, desde que se comienza hasta que se termina, todo es importante. La pregunta mía fue lo más importante. Lo más importante de la misa, por ejemplo, cuando estudiamos liturgia, está el primer escalón, la liturgia de la palabra. El siguiente escalón, que es como una pirámide, siempre la liturgia, el siguiente escalón es la Eucaristía, toda la plegaria eucarística, ¿no? La consagración y toda la Eucaristía. Baja un escalón, ¿y cuál viene? La liturgia de la comunión. Palabra, eucarística y comunión. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística y liturgia de la comunión. Todo esto, por supuesto, que es importantísimo, pero lo más importante, y por eso es que hay inclusive hasta gestos que nos preparan para esto, como son las campanillas, ¿no? Para que entendamos. Entonces, lo más importante de la celebración eucarística es la consagración, y sobre todo la consagración se da en las palabras. Tanto así que Santo Tomás de Aquino, ¿no? El maestro seráfico de la iglesia, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, decía, todo nos puede engañar en la misa. Nuestros sentidos, perdón. Todos nuestros sentidos nos pueden engañar en la misa. Nos engaña el olfato, nos engaña la vista. Lo que no nos puede engañar es el oído. Cuando nosotros escuchamos que el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, tenemos la certeza de que Jesucristo está ahí. ¿Se entiende esto? Y por ello, es importante que nosotros también tengamos como cierto conocimiento de esto por lo siguiente. Por ejemplo, en la liturgia se dice que se puede omitir inclusive la primera lectura, ¿no? Se puede omitir el salmo. Se nos pide que sí se proclame el Evangelio. Se puede omitir hasta la homilía. No es necesario decirlo. Los domingos de solemnidades sí se nos pide. Pero inclusive, si dice que es omisible, significa que hasta eso, en algún momento, por alguna circunstancia, se puede como pasar, ¿no? Hay cosas que son omisibles en la misa. Lo que no es omisible son las palabras de la consagración. Si el sacerdote las cambia, no hay consagración y no hay misa. No hay misa. Son cositas, ¿no? Pero que también hacen parte de nuestra formación. Porque entonces, si esto es la parte más importante, escuchen esto, hay personas que van a la misa solamente a comulgar. Y hay personas que no van a misa porque dicen no puedo comulgar. También no está bien. Porque lo más importante de nuestra participación en la misa, ¿qué es?
es unirme al sacrificio de Cristo ahí en el altar. Tanto así que no estamos obligados a comulgar inclusive. Si alguien puede comulgar, esto lo dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? En el espíritu de la liturgia, un libro escrito justamente para la liturgia, se llama El espíritu de la liturgia, Papa Benedicto XVI, de los más estrictamente, correctamente doctrinales en la Iglesia Católica de los últimos tiempos. El Papa Benedicto XVI dice: si tú tienes la posibilidad de comulgar, pero te das cuenta de que te has como mal acostumbrado a la comunión, dice él, deja de comulgar por algún tiempo. Deja de hacerlo para que entonces renueves en ti el deseo y aprendas a comulgar de una forma renovada. Entonces no están obligados a comulgar. Y si es que yo siento que en ese momento no, lo he recibido muchas veces y siento que estoy recibiendo como si fuese cualquier cosa, mejor voy a hacer un ayuno de comunión eucarística, unos 3, 4 días, 5 días, si va a misa todos los días, sobre todo para ellos, los que van a misa todos los días. Los que van una vez a la semana, pienso que es difícil acostumbrarse, pero para los que van a misa todos los días, si se dan cuenta que se están como acostumbrando, entonces vayan a misa. Lo más importante no es la comunión. Lo más importante de la misa es la unión de la persona al sacrificio de Cristo. Es contemplar su entrega, su sacrificio, su derramamiento de sangre por nosotros. Y esto a veces no es considerado. A veces pensamos, sí, es importante, pero como que lo más, yo solamente espero a la comunión. Hermanos, hasta podemos comulgar fuera de la misa, ¿o no? Sí. Significa que hay algo en la misa que solamente pasa en la misa y que por eso entonces debería ser lo más importante, y de hecho lo es, según la Iglesia Católica. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se actualiza en ese altar. Y si vamos a misa y no nos unimos al sacrificado, a ese sacrificio del altar, sería un poquito desconsiderado que después lo recibamos sin habernos unido realmente a él, primero místicamente, para luego recibirlo corporalmente, sacramentalmente. Es lo que le pasó a María Santísima. Dice San Agustín: María primero concibió a Jesucristo en su corazón y luego lo concibió en su vientre. Primero, unirnos a Cristo en el altar del sacrificio, para luego unirnos a Él en el banquete de la comunión. Miren que ya nos vamos por otro lado, ¿no? Y si seguimos con esto, vamos con más y más y más cositas que son importantes para nuestra formación y que, repito, tenemos que inculcar a los niños, a los jóvenes, que ellos entiendan qué es lo más importante, sin despreciar lo otro, por supuesto. Lo otro no se puede ni siquiera considerar como algo de segundo nivel o cosa que no sirve para nada, ¿no? Hay que poner las cosas en su lugar y aprovechar todo lo que la Iglesia nos da, lo que la Iglesia nos propone. Bien, esto era en el punto de la formación. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre pregunto cuando ya se... ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un término griego, ¿no?, que significa el anuncio de la buena nueva. Es el anuncio de una... A ver, los reyes tenían un encargado de evangelizar. Los reyes, por ejemplo, esperaban siempre que venga aquel que traía el Evangelio. ¿Y qué era eso? Era una buena noticia de lo que estaba pasando después de una guerra, por ejemplo. Entonces venía con el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Cuál era? Ganamos. Era una buena noticia, ¿no? Entonces, Evangelio significa la buena nueva o la buena noticia, ¿sí? Sencillamente esto. Luego, por supuesto, esto como está en la palabra de Dios, eso también es palabra de Dios, por supuesto. Pero cuando yo pregunto en algo concreto, ¿no?, entonces también como saber, ser formados, ¿no?, para saber realmente qué es esto y qué es esto otro, porque lo que luego pasa es que sí tenemos conocimiento, pero no tenemos seguridad.
Y si no tienes seguridad, estás como titubeando. Yo creo, yo pienso, yo siento. Y ahí va como que un poquito así. Entonces, lo que da el conocimiento, la formación, es seguridad. Porque pues dice que la palabra de Dios en la Biblia que si no le pedimos a Él no vamos al Padre. Ya. ¿Su nombre? Flor pregunta cuándo terminamos, ¿ya? Y para que sepan, después vamos a tener una tanda solamente de preguntas. Ustedes van a hacer preguntas de lo que deseen y yo voy a ir respondiendo, ¿ya? Flor dice que por qué es herejía creer en Jesús. Bueno, eso no es una herejía, ¿no? Todos debemos creer en Jesucristo. Quizá de lo que yo dije antes. Lo que yo dije antes. Muy bien. Entonces, lo que yo dije antes, y miren qué sutil fue. Lo que yo dije antes fue que el Padre con el Hijo son dos personas distintas, tan distintas que el uno es malo y el otro es bueno. Entonces, eso es una herejía, eso está mal, ¿no? Está mal. Pero yo puedo decir esta herejía con cositas verdaderas por al lado, ¿no? Me baso en la Biblia, me baso en esto de acá, esto de acá. Sencillamente eso fue lo que yo dije. Si es que quizá alguien entendió que yo dije que no hay que creer en Jesucristo, no, eso está mal, ¿no? No, lo que nosotros decimos en cambio es que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero y que entre ellos no hay contradicción, ¿no? Son distintos, pero no es que el Padre es más humilde que el Hijo, no. O no es que el Hijo es más misericordioso que el Padre, no. Ellos tres son un solo Dios y por ello tienen los mismos atributos, ¿sí? ¿Ya? Sí, eso para que, si alguien entendió alguna cosa mal, ya desde ahorita me retracto si entendió alguna herejía. Vaya, vamos a terminar aquí. Les pido hacer una pequeña oración. Acomódense, sentaditos, acomódense contra la espalda, pongan bien las piernas y vamos a tener un momento de oración.